se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Santo, lo cual tocar nuestro tema en esta mañana. ¿Ok? Dice así: la perpetuidad de la ley de Dios. ¿Ok? La santa ley de Dios siempre fue el objetivo del odio de Satanás, porque rige el gobierno de Dios. Claro, él fue el primero en transgredir el 10º mandamiento, que manda no codiciar. Él codició el trono del Altísimo. La podemos encontrar en Isaías 14, 12, 4. Recalco, Isaías 14, 12 al 14, perdón. Desde entonces la ley ha pasado a ser el eje de este gran conflicto entre el bien y el mal. Satanás se esfuerza en llevar a todos en contra de los mandamientos de Dios, presentándoles diferentes argumentos. Y a través de la historia y la profecía confirmamos tales intentos por medio de instrumentos tales como el cuerno pequeño. Por otro lado, Dios siempre se ha reservado, a través de esta lucha milenaria, un pueblo que respetaría y enseñaría la perpetuidad de la ley de Dios. Bueno, y también quería compartir algo con ustedes. ¿Alguien entró? ¿Alguien Ya está con estamos nosotros? aquí. Amén, bendita. ¿Sabes qué? Aquí está también el hermano Raimundo. El hermano está Raimundo, Oscarito. Bueno, ¿sabes qué? Oscarito, para empezar, muy buenos días. Hermano Raimundo, bienvenido. Brendita, me da mucho gusto escucharte. Oscar, si me haces el favor de leer la palabra de Dios antes de empezar, léame Génesis 2, 1 al 3. Déjame saber si está el hermano Raimundo. Hermano Raimundo, ¿nos escucha? Sí, hermana, le escucho. Feliz sábado. Okay. Hermano Raimundo, saludos, hermano. Usted me lee Isaías 24, 4 al 6. Isaías 24, 4 al 6. Ok, lo que Oscarín va a leer es que el Señor Dios Todopoderoso, como ejemplo que nos dejó, Él fue quien reposó el sábado primero. Y lo que el hermano Raimundo va a leer son las consecuencias que tiene la tierra por no obedecer la santa ley del Señor. Bueno, por ahí Isaías dice la tierra, pero básicamente es el ser humano, las consecuencias que hay cuando no obedecemos las leyes de Dios. Adelante, Oscarín. Sí. Dice así Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo. Y reposó el 7º día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al 7º día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén, amén. Muy, muy precioso la palabra de Dios. Claro nos está hablando que el primero que reposó fue Dios.
Dios no tenía necesidad de descansar, Él siendo Dios, con el solo hecho de decir y hablar, así fueron las cosas. ¿Ok? Pero como ejemplo nos da, Él siendo nuestro Dios, nuestro Padre, que Él reposó de toda su obra que había hecho. Hermano Raimundo, adelante por favor. Isaías 24, 4 al 6, dice así: se destruyó, cayó la tierra, enfermo. Cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra contaminó bajo sus moradas, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Hasta el 6, perdón. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Raimundo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo a una causa tan grande cuando el ser humano falsea, las cosas divinas, ¿no? En este caso, los mandamientos del Señor. Leo algo aquí interesante donde dice la ley en el pueblo cristiano. Jesús advirtió que no vino a cambiar la ley, ni mucho menos anularla. Mateo 5:17, recalco, Mateo 5:17, más bien pidió que si lo amáramos, guardáramos sus mandamientos. San Juan 14:15, Cristo vino para deshacer las obras del diablo y no la ley de Dios. Esa la podemos encontrar en Primera de Juan 3, 4, 8 y 9. Los apóstoles también guardaron la ley. Para todos aquellos que están tomando nota, la encontramos en Romanos 7, 7 y 12. Bueno, ¿por qué nos abarcamos primeramente con esto, con este pequeño estudio al principio? Porque precisamente en esta mañana se va a tocar un tema sumamente importante basado en la ley. ¿Okay? La ley que no todo el mundo conoce. Hay una ley que se llama dominical. ¿Okay? Y por tal razón queremos abarcar un poco este tema en esta mañana. Por eso tenemos a nuestro querido hermano Oscar, a nuestro hermano Raimundo y Brendita aquí con nosotros. Vale. ¿Qué les parece si comenzamos a orar y empezamos la temática en esta mañana? ¿Hay alguien de ustedes que sienta el deseo de orar en esta mañana? Amén. Bueno, oro yo. Todos los que pueden postrarse de rodillas, o si no, inclinen su rostro para orar con el Señor. Padre eterno que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, queremos agradecerte, Señor, el levantarnos, Padre, en el caso nuestro acá en Estados Unidos. Levantarnos, Señor, nos das la oportunidad de un nuevo día, una nueva existencia, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque nuevamente un sábado más aquí juntamente con mis hermanos, en diferentes lugares, Señor, pero estamos unidos en una sola fe que es en Cristo Jesús. Dirígenos en esta mañana, que sea tu Santo Espíritu quien hable, Señor, que nos impresione, Señor, que no seamos nosotros, Padre. Por favor, toma nuestra mente, toma nuestro corazón y que, Señor, tú seas el que ilumine nuestro conocimiento en esta mañana. Por favor, y gracias, Señor, te damos porque nuevamente estamos delante de ti, la oportunidad de reposar en este día tan maravilloso. Oro y pido por cada uno de mis queridos hermanos, hermanas que nos escuchan en la cadena Fuerte Clamor Final por YouTube o en diferentes lugares, Señor, aquellos que van a escuchar este tema en un futuro. Padre, tócales el corazón, porque la obra es tuya, Señor. Gracias te damos por el gran sacrificio de tu Hijo amado Cristo Jesús en la cruz, por causa nuestra, nuestros pecados, nuestras rebeliones, y límpianos en este día, Señor. Por favor, te lo suplicamos, en el nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Bueno,
antes de empezar con una pregunta, quiero leer algo sumamente interesante. Bueno, se me hizo muy interesante porque va relacionado con el tema de esta mañana. Dice así: así como el santuario terrenal fue el centro de la vida religiosa de Israel, también lo es en el santuario celestial. Para los cristianos de hoy, recordemos que una de las actividades del cuerno pequeño era echar por tierra el santuario. Eso lo encontramos en Daniel 8:14. Da igual. Por lo tanto, si negamos el santuario celestial, también negaremos la santa ley y automáticamente nos colocamos de parte de Satanás. Ningún argumento contra la ley de Dios tiene base bíblica. Cuando por la misericordia de Dios se le permitió a San Juan completar la misión a los redimidos de Dios, quienes forman parte de este grupo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Apocalipsis 14:12. Bueno, empezamos en esta mañana. Oscarín, Dime. sabes, para mí, bueno, te podría decir que yo soy muy principiante en este tema, igual para mí, querido hermano Raimundo, pero bueno, asumo ciertas cosas que puedo entender, ¿no? Y en lo más que podamos resumir las preguntas. Aquí tengo la primera pregunta, que sería esta. Dice así: ¿Cómo podemos entender esto, Oscarín y hermano Raimundo? Y pues si Brendita no ha de aportar. Dice: el pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos, mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en la inventiva humana y sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido y recibido, presentando ante el pueblo. Me gustaría que me dieras aporte al respecto de esto, Oscar, hermano Raimundo, de sí entrar de lleno con esta temática que es basada en las leyes, ¿no? Esa sería la primera pregunta, Oscar. Bueno, yo creo que respecto a esta cita que es de Ellen White, yo supongo que depende de la perspectiva que tenga cada uno, pues puede comprender mejor o peor este asunto, ¿no? Mejor o peor. Puede tener una perspectiva de un lado o del otro, ¿no? A mí lo que me llama la atención o lo que veo yo más significativo, aparte de lo que ya hemos leído sobre el tema de lo que nos ha de sobrevenir, sino dejará de confiar en la inventiva humana. Es lo que venimos predicando últimamente, de dejar de confiar en la inventiva humana, de lo que nos dicen, y estudiar por nosotros mismos, ver cómo son estas cosas y que el Señor nos enseñe, ¿no? Y no quiero entrar más allá del tema sobre el Espíritu Santo, porque entonces se iniciaría un debate que posiblemente quizá no lo acabaríamos y habría pues controversia, ¿no?, por diferentes perspectivas. Ya, amén. Cuando dice aquí la palabra inventiva humana, ¿qué nos podrías explicar al respecto? Dame un resumen al respecto de eso. Bueno, inventiva humana hace un énfasis después en el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser reconocido, recibido y presentado ante el pueblo. Entonces, no sé si posiblemente se quiera enfatizar ese tema, ¿no?, en ese tema de inventiva humana, pero yo veo también inventiva humana diferentes doctrinas de diferentes congregaciones, que quizá a lo mejor el adventismo actual está muy arraigado.
Sí. Bueno, significa que inventiva humana no debemos de confiar como cristianos, como hijos de Dios, no debemos de confiar en ninguna persona. ¿Eso es lo que trata de explicarnos? O Bueno, porque sí, eso es lo que he tratado de explicar al principio. Sí. Sí, porque creo que ahora mismo sabemos todos y siempre hablamos, ¿no? de que estamos en el último tiempo y ya sabemos que está escrito, ¿no? Que en el último tiempo, pues, habrá muchos engaños, ¿no? Ya solo en manera de religión vamos a hablar, no vamos a hablar más allá. Entonces, yo creo que habla de ello, ¿no? De esa inventiva humana en tema religioso, ¿no? ok. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Claro, Hermano Raimundo, supongo que sí, que si ya, no ya, si hace énfasis en no confiar en la inventiva humana, supongo que hace énfasis, aunque no lo diga por lógica, de confiar en la palabra de Dios. es sumamente, eso es lo que realmente aclara A.T. Jones, no confiar realmente en la palabra de Dios, ¿cierto? Y despojarnos de cada pensamiento o de cada conocimiento humano, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? Lo que A.T. Jones trata de explicarnos aquí realmente es confiar en la palabra del Señor, no completamente, Sí. y despojarnos de ideas o conocimiento humano, ¿no? Sí. Recordemos primero que esta no es una cita, esto es una cita de Ellen White, no es una cita de A.T. Jones. Está en el boletín de la Conferencia General y la está hablando Jones, pero es una cita de Ellen White. Y recordemos el capítulo anterior en el cual él enfatiza eso, ¿no? Que no nos no establezcamos ni nuestras propias ideas ni lo que nos dicen, sino que establezcamos lo que Dios nos ha dicho. Ok, wow, amén. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Hermano Raimundo, ¿nos podría aportar algo al respecto? Sí. Muy buenos días, hermanos, a todos. Buenos días, hermano. Les voy a comentar algo que a veces, hermanos, la palabra de Dios, cada versículo que leemos lo leemos muy superficialmente. Sabe que en la Biblia cada palabra, cada letra tiene un amplio significado para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, al meditar en cada palabra de la Biblia, Dios Dios nos va a usar el Espíritu Santo a través de la palabra para revelarnos algo que nos va a servir en ese momento en el futuro. Entonces, la misión de nosotros, todos ya sabemos, es increíble que el versículo que acabamos de leer se trata de haber abandonado o por abandonar la ley de Dios, ¿verdad? Y entonces es la misión de nosotros personalmente, no de cada uno de nosotros, edificar las ruinas antiguas, como dice Isaías, ¿no? Los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, el Espíritu Santo, había una fecha que yo hace mucho tiempo apenas había empezado a estudiar la Biblia, y hay un pastor dominical me habló de la Biblia, y no me habló mucho de la Biblia, pero sí citó un versículo de la Biblia, que fue, les voy a leer literalmente de ahí para empezar. Está en Juan 17. Ya deben estar más o menos
imaginándose de que me habló. Entonces, esa Juan 17 dice, santificaos en tu santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y entonces después me dijo que cuando el Espíritu venga, Él nos guiará, así me dice. Y entonces yo no entendía qué es lo que me estaba hablando el hermano. Entonces, posteriormente, cuando empecé a leer, empecé a entender de lo que estaba hablando él. Entonces, yo dije, él habrá hablado entendiendo esos versículos o sin entender, porque cuando yo más o menos entendí el propósito de nosotros, de toda la Biblia, porque si él entendiera, todavía me estaría adorando en el domingo, ¿no? Ya estaría adorando el sábado. Entonces, interesante, y ahí me puse a estudiar la Biblia. Entonces, no le dije nada, solo él me comentó esos 2 versículos. Y de ahí amplié la Biblia. Y muchas partes en la Biblia se encuentra que los seres humanos abandonarían los mandamientos de Dios. O sea, que se dirigirían al sentido opuesto. Entonces, al abandonar los mandamientos de Dios, automáticamente nosotros abandonamos a Dios. Fíjense, le voy a compartir un versículo que está en Segunda de Crónicas. Con eso voy a cerrar mi participación porque necesito que el hermano continúe. Bien. En Segunda de Crónicas, aquí es cuando apedrean a uno de los profetas del pueblo de Israel. Dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto de pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, por haber dejado a Jehová, o sea, quebranta los mandamientos y deja a Jehová. Él también os abandonará. Entonces, ese literalmente es abandonar a Dios al quebrantar sus mandamientos. Y nuestra casa quedará asolada para que pueda entrar cualquier tipo de ataque o enemigo. Adelante, hermano. Hermano Raimundo, ¿nos puede dar la cita de Segunda de Crónica? 24:20 y 21. Solamente versículo 20. Bueno, versículo 20 y para adelante. Ok. Muchas gracias hermano, tremendo aporte. ¿A Brendita? Sí, Miguelito. Bueno, preguntaste sobre escuchar, ¿no?, el Espíritu de Cristo, especialmente si estamos tocando estos temas, ¿no? Como dijo Oscarito, debemos dejar todos, bueno, ser como niños, porque es prácticamente el tema siguiente, ¿no? Lo que tocamos la vez pasada, y buscar la verdad. En este caso, ¿no?, lo que se va a tocar hoy sobre cómo la Iglesia Católica cambió el sábado, ¿no? Y hay muchas otras cosas, como la vez pasada estábamos caminando, el sábado pasado, antepasado, no estoy segura tanto, con Oscarito y John Frank, y entramos a una iglesia y prácticamente le preguntamos a un sacerdote sobre sobre el sábado y el domingo. Entonces, cómo ellos han cambiado eso, cómo ellos creen en la Trinidad también, ¿no? Y pues, estudiando estos temas, tenemos que entrar sin tener ninguna ideas preconcebidas, ¿no? Esas ideas que nosotros hemos tenido antes. Tenemos que entrar, como dijimos en el tema pasado, es que no sabemos nada, y empezar desde cero, y que el Señor
o el Espíritu de Cristo nos indique, ¿no? Estas verdades para saber defenderlas en los últimos días. Y Miguelito, ya también va a entrar con nosotros John Franco, ¿ok? En un ratito. Wow, qué interesante. Eso nos puede ayudar bastante. Antes de empezar, Oscarín, te voy a pedir un favor que nos lees Éxodos 20 del 3 al 17, para que nuestros queridos amigos que nos están oyendo, porque sabemos que tenemos amigos de otras religiones, podamos entender realmente los mandamientos de Dios establecidos, porque Dios los dejó con esos mandamientos establecidos. No sé si puedes leer Éxodo 23 al 17. Sí, del 3 al 17, ¿no? Sí. Ok. Dice así. Yo creo que del 2 sería mejor. ¿Está bien? Yo soy Jehová tu Dios. Dime. Adelante, Oscarín. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, para que nos demos cuenta que los mandamientos de Dios no solo son 8 ni 9, son 10 completos. 10. Leo Santiago 2:10 para que confirmamos completamente. Y Brenda, ¿me puedes leer Apocalipsis 14:12, por favor? Leo yo primero a Santiago 2:10 y tú lees Apocalipsis 14:12, ¿vale? Ok. Santiago 2:10 dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todo. ¿Ok? Oscarín acababa de leer los 10 mandamientos establecidos por Dios. Fue quien Dios lo escribió. Dice la palabra de Dios que con su propio dedo los escribió. Pero Santiago nos dice que cualquiera que dice cumplir la ley del Señor y con un punto la ofende, dice que es culpable de todos los mandamientos. Pues lo pueden encontrar, queridos hermanos. Usted puede escudriñarse la palabra de Dios. La pueden encontrar en Santiago 2:10. Bueno, ¿y qué característica tienen los hijos verdaderos de Dios? ¿Para qué sacamos todo esto? Porque queremos cimentarnos claramente en la palabra de Dios y luego seguir, porque el tema de esta mañana es sumamente importante, se basa en la ley. Nos gustaría que llegáramos a comprender realmente, primeramente, todos estos conceptos y luego avanzar. Adelante, Brendita. Amén. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Miguelito, Amén. ya está John Frank y ya está el hermano Restrepo. Bueno, gracias, Benedicta. Wow, qué tremendo. Muchas gracias a mi queridísimo John Frank, mi querido hermano Restrepo. Saludos y que Dios os utilice en este día y pues un abrazo fraternal. Amén, amén, gracias, hermano. Ok, John, sabes que le hice una pregunta clave aquí bueno, vamos a seguir con la pregunta, ¿no? Porque queremos que nos aporten algo, ¿no? La pregunta que hice a todos aquí los panelistas fue esto. El pueblo que comprende ahora lo que está por sobrevenirnos mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en la inventiva humana y entrará y sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido y recibido, presentado ante el pueblo. ¿Qué tú nos puedes opinar al respecto de esto, John Frank, a despojarnos de las ideas humanas, pensamientos humanos y enfocarnos completamente en las cosas del Señor? Muy bien. Bueno, primeramente saludos y bendiciones a todos los hermanos, los que siguen la cadena y los que tenemos conocimiento. Y bueno, que este día deseamos sea de bendición. Bueno, la cita en cuestión, hermano, es interesantísima, es muy buena, porque realmente nos coloca frente a frente con lo que está por, como dice allí la cita, ¿no? Por sobrecogernos, ¿no? Y aquí nos hace referencia a lo que vamos a sobrecoger a lo que vamos a enfrentar cuando venga el poder de la bestia, de la imagen de la bestia y del mundo, pues todo ese poder reunido en contra del remanente, en contra de los verdaderos adoradores a Dios. Y ahí, cuando uno se encuentra, pues, o cuando uno se imagina frente en ese momento, ahí es cuando uno entiende que no habrá poder humano que pueda sostenernos, ¿no? Ni el poder de nosotros mismos, ni el poder de ninguna organización o corporación religiosa, ni siquiera el poder del Estado, pues, porque todos esos poderes van a estar en manos, pues, del anticristo, en manos del papado. Y es cuando aquí, pues, el testimonio nos dice que si tenemos eso en perspectiva, si tenemos eso que va a sobrecogernos, lo tenemos en nuestra mente, ante nuestros ojos, y sabemos lo que vamos a afrontar, es que vamos a empezar, ahí es cuando vamos a empezar realmente a dejar de confiar en el hombre y confiar en Dios. Y eso que es lo que nos dice de antemano, bueno, que cada vez que manifestamos alguna confianza en la carne, es porque todavía no estamos bien ubicados o no tenemos una visión todavía completa de qué es lo que vamos a afrontar, qué es lo que, a dónde Dios nos va a entregar, porque como hablamos hace rato aquí, todo lo que hace el diablo en la tierra es porque Dios se lo permite. Y inclusive en este caso, dice la Biblia textualmente, Apocalipsis 13, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y diese muerte a todo aquel que no la adorase. Entonces la palabra ahí clave es se le permitió. Es decir, que Dios tiene un propósito en permitir que todos los poderes del mundo queden en manos del anticristo y él lo usa en contra del remanente. ¿Aló? Ya, amén, te escuchamos. ¿Me oyen? Sí. Bueno, el asunto es que cuando, como dice allí, ¿no? que cuando tenemos eso en claro, que Dios va a permitir esa situación, es que Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que finalmente experimentemos lo que Él siempre ha querido, y es que dejemos de confiar en la inventiva humana. Y al dejar de confiar en la inventiva humana, o en las doctrinas humanas, o en la inteligencia humana, o en la tradición humana, o en todas las cosas que sean que provenga del hombre, entonces cuando vamos a sentir verdaderamente la necesidad del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, como dice aquí, debe ser reconocido, recibido y presentado. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los apóstoles? Jesús le dijo a los apóstoles, después que los educó por 3 años y medio, le dijo, no, y ustedes están listos. Ahora lo que ustedes necesitan es el poder. Y cuando reciban el poder podrán ser testigos. O sea, nosotros no podemos ser testigos de Dios
no podremos ser testimonio de Dios, no podemos defender a la verdad divina, la verdad presente ante todas esas autoridades que vendrán, a menos que tengamos el poder del Espíritu Santo. Y es lo que y es interesante que así comienza el segundo mensaje de A.T. Young en esta conferencia, hablando justamente de ese punto, de que nosotros es hora, pues, o sea, el pueblo adventista como tal, y específicamente nosotros, que nos llamamos el remanente adventista, tenemos que llegar a esa experiencia, a experimentar que tenemos que dejar de confiar en la inventiva humana, dejar de depender del hombre. No importa cuán santo nos parezca el hombre, debemos dejar de depender en el hombre y comenzar como dice aquí, a reconocer, a recibir y a presentar el Espíritu Santo ante el pueblo, porque es el poder que Jesús le dijo a sus discípulos que los iba a capacitar para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, bueno, es interesante eso porque tenemos poco poder. La verdad es que tenemos poco poder, poco amor. Y a veces pienso o sea, a veces temo que seamos nosotros, porque ese grupo que vio Elena dejó en visión, de la visión del primero escrito, página 53, que dice que tenía un grupo que vio con mucha luz, mucho poder, muchas cosas, pero no tenía nada de amor. Y a veces temo pues que nosotros estemos allí, ¿no? Que nos falte lo esencial del Evangelio y que bueno, que no estemos todavía preparados para los que no vienen. Amén, amén, John Frank. Muchas gracias. Oye, qué tremendo. Gracias a Dios que se ha logrado que entraras hoy en la cadena, ¿no? Qué tremendo. En esto tienes toda la razón. Dicho sea de paso, que el remanente de Dios hoy en día, en el tiempo que andamos viviendo, francamente, no se denota ese amor. Y ese es el elemento más clave que necesitamos en estos tiempos que andamos viviendo. Gracias, John Frank. Hermano Restrepo, es la misma pregunta para usted, hermano. Buenos días, hermano. Feliz sábado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén, no, hermano, siguiendo la misma línea de pensamiento del hermano John Frank, eso es una realidad que está ocurriendo en nuestros días, hermano. Ocurrió anteriormente, que la historia pasada se repetirá. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo bajo el sol. Son los mismos eventos están ocurriendo, la única diferencia es que los personajes son diferentes. En antaño eran los pioneros, como todos lo sabemos. Ahora somos nosotros, usted y yo, nosotros. ¿Y qué vamos a hacer con esta verdad, hermano? ¿La vamos a rechazar? ¿Vamos a repetir la historia como se repitió en 1888, cuando rechazaron prácticamente al Espíritu Santo? Porque hay maneras de rechazarlo, y esa fue una manera muy vil como se rechazó. Y probablemente usted dirá, no, el Espíritu Santo se rechaza solo negándolo. Sí, porque el Señor dice que, y ustedes lo leyeron ahorita, el que me ama, el que dice que me ama y no guarda los mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Y el que infringe uno de los mandamientos es hecho culpable de todos. Y eso es una manera de contristar el Espíritu Santo. Y para este tiempo, hermanos, es algo muy importante, como decía el hermano, no hay amor. Al usted y yo no tener amor y decirnos llamar cristianos, pues también estamos contristando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu de Cristo al que estamos contristando. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque Jesús vino a mostrarnos al Padre, vino a mostrarnos el amor que debe haber en usted y en mí para ser semejantes a Jesús, reflejar su carácter y entonces estar preparados para la traslación. Pero da triste cómo rechazamos estos mensajes. Estamos contristando al Espíritu Santo también. ¿Ve? Entonces hay muchas maneras de ofender al Espíritu de Dios al rechazar la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Y cuando aún nosotros, ya los corporativos, y humildemente yo no, disculpe, yo no lo digo por ofender, Dios libre, pero
Es mi opinión personal. Para mí, la iglesia corporativa ya es como los tiempos de Jesús. Ya dejan a los ídolos, ya ella ya como corporación, escucha lo que va a decir, ya para mí ya no tiene punto de regreso. Para mí, esa es mi opinión. Lógicamente, no es para discutir eso. Eso para mí, ya la corporación ya no tiene regreso. Ya cogió un camino que el Señor dijo, Efraín es dado a los ídolos, dejarla. Entonces, la preocupación es lo mismo que pasó con el pueblo. La historia se repite. Con el pueblo judío pasó la misma situación. A los suyos vino, los suyos no le conocieron. Pues ahora, a usted y a mí, como individuos, tenemos oportunidad. Igual como pasó con el pueblo judío. Como individuos tienen oportunidad de salvación, no como nación. Ya fueron dejados, desechados. Y así mismo ese principio lo veo en nuestro medio. Y cómo rechazan estos predicadores, todos estos siervos de Dios, todos estos laicos, todos estos ministerios de sostén propio que están predicando y viviendo una verdad, cómo lo rechazan, cómo los presionan y cómo eventualmente, no sé si me estoy adelantando, nos van a llevar a las cortes. O sea, no pensemos que usted y yo por estar predicando aquí en esta cadena, empezando por la hermana Brenda, no nos van a dejar quietos. Eso es un principio bíblico. Tiene que suceder algo. ¿Por qué está adormecida la persecución en nuestros días? Dice el NGY. Precisamente porque la iglesia se ha conformado a las costumbres del mundo. Revivan la fe primitiva y entonces se reanudarán las persecuciones de antaño. Y usted y yo, ¿por qué está adormecida la persecución? Porque todo el mundo está participando del Concilio Mundial de Iglesias, todo el mundo está participando del ecumenismo, todo el mundo está participando del espiritismo moderno dentro de la iglesia, de los jesuitas, de los masones. Eso, ya el enemigo, ¿para qué los va a zarandear si ya están ahí, ya los tiene? Ahora, a esos pocos centinelas, a esos pocos fieles, que espero en Dios que seamos cada uno de los que estamos aquí escuchando en esta mañana, y esos 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal, a nosotros nos corresponde exaltar la verdad, y esa verdad está trazada precisamente en la negación del Espíritu de Dios. Adelante, hermano. Amén, hermano Restrepo, muchas gracias, qué tremendo y tan profundo esto que acaba de aportar, y pues que Dios nos ayude a nosotros. Acaba de decir algo sumamente importante, que aún quedan 7,000 que no han doblado rodillas, y que seamos nosotros parte de ellos, ¿no? Que Dios nos ayude a seguir adelante esta gran obra del Señor. La segunda pregunta sería para todos de la misma manera. Empezamos contigo, Oscar. En este boletín, en esto que andamos estudiando, se tocan muchos las leyes, ¿no? Pero me gustaría que me dijeras qué ley específicamente se está hablando en este boletín. Oscarín. Bueno, está hablando de la Constitución de los Estados Unidos. Yo pienso que la libertad religiosa, ¿no? La libertad que tenga cada uno. Hay en una hoja que lo dice, creo que es la página 4, sí, dice así que la Constitución de los Estados Unidos declara específicamente que el Congreso no hará leyes respecto al establecimiento de religión o prohibiendo el libre ejercicio de ella. Entonces yo creo que igualmente tengo que decir que tampoco, como lo vamos a hacer en 2 días, tampoco lo he podido estudiar entero, he estudiado la mitad, y por ahora yo lo que veo que no exalta en ningún momento la ley de Dios, sino lo que exalta es la libertad religiosa y cómo en aquellos momentos estaba se estaba estableciendo, el Congreso mismo estaba estableciendo una ley respecto a religión, ¿no? Okay. Eso es lo que veo yo, vaya. Vaya, cuando tú nos hablas de la libertad religiosa, ¿nos podrías ampliar un poquito más al respecto con nuestros hermanos que nos están escuchando por primera vez? Bueno, la verdad no conozco mucho de las leyes de Estados Unidos, pero siempre que hemos visto predicaciones o algunos predicadores que se ha comentado, o en estos escritos de Jones, la Constitución de Estados Unidos
como bien he dicho, no deja que establezca el Congreso, establezca ni prohíba un establecimiento de religión o prohibiendo el ejercicio libre de ella. Y lo que se estaba tratando en estos momentos era sobre una feria anual me parece que era en Chicago, en cuanto un grupo de personas llevó al Congreso para que impusieran, y creo que la impusieron, y la discusión es que ya estaba impuesta esta ley, para que se cerrara el Congreso en domingo por tema religioso. Lo que está discutiendo aquí Jones, o sea, el cierre de esa feria o la apertura de ella, porque habían otros que la querían abrir, era por tema religioso, ni tema económico, ni ningún otro tema. Era por tema religioso. Y la Constitución prohíbe que se establezcan leyes con propósitos religiosos, o prohibiendo o estableciendo. Ok, entonces esto significa como las cosas creo que estaban sucediendo en Bolivia, algo así como el presidente creo que ha prohibido de que se evangeliza en las calles o en los hogares, algo así. ¿Suena similar? Sí, algo similar, porque está prohibiendo un libre ejercicio, ¿no?, de la religión y de lo que cree cada uno. Eso es, bueno, lo que se podría llamar como dictadura, ¿no?, que restringen la libertad de cada uno, ya aquel que sea religioso como si no lo quieres ser, como si quieres ser ateo o como si quieres ser otra cosa. Cuando tú estableces esos sistemas, bueno, es dictadura, ¿no? Y ahora lo vemos tanto, ¿no?, que hay tantas alianzas por el tema del domingo y que quieren establecer el domingo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Tengo entendido que lo quieren establecer en muchos sitios, en Estados Unidos y en muchos sitios, ¿no? Aquí también en España están saliendo, por lo que tengo entendido, ya digo que no soy muy entendido en leyes, tengo entendido también que quieren restringir, ¿no?, el proselitismo, ¿no? Parece ser que están intentando restringir el poder ir por las casas a predicar. Voy a poner un ejemplo. Aquí los testigos de Jehová antes iban más por las casas, ahora ya no se les ve tanto. Ahora lo que hacen, se colocan en plazas o en sitios públicos en los cuales ellos tienen sus libros de información, sus folletos y tal, pero no pueden dárselo a la gente. Eso es algo que entra para todo sistema religioso, no se puede dar a la gente. Si la persona, ella, pide información y viene, entonces se lo puedes dar. Pero si no, no puedes dar. Tengo unos amigos que en Granollers, en un pueblo de alrededor, de Carrerer, donde vivo yo, ellos montaron un stand para poder repartir literatura, El Camino a Cristo, El conflicto de los siglos, y el ayuntamiento mismo les dijo, hizo un énfasis en eso, que ellos no podían regalar libros, o sea, dar libros a todo el mundo, sino todo aquel que quisiera información y viniera a ellos, entonces se les puede dar. Entonces vemos como ya hace tiempo están restringiendo esa libertad, ¿no?, del ciudadano. Yo creo que ya hace mucho tiempo. Ok, Oscar, muchas gracias, tremendo, muy tremendo, y que Dios nos ayude, ¿no?, mientras que tengamos ese tiempo expandiendo la palabra de Dios, que sea el que nos dirige, como dijo el hermano John Frank y el hermano Restrepo, ¿no? Hermano Raimundo, ¿qué nos podría decir al respecto de esto? Bueno, hermano, acerca de la Constitución de los Estados Unidos, la primera enmienda y la segunda van mucha libertad para los habitantes de Estados Unidos, o sea, libertad como
bueno, favorece en parte, ¿no? Y esta libertad religiosa acaba de suceder un tiroteo ayer otra vez en una escuela en Texas. Ustedes saben que ahora va a venir, después de este tiroteo murieron como 14, creo, si el hermano Brenda me corrige, en una escuela, niños murieron. Entonces, todo esto, Satanás está planeando algo que va a suceder, algo que nosotros nunca hemos visto. Y vamos a ver con nuestros propios ojos lo que el fin se acerca. Ahora, después de este incidente, las masas en todas las ciudades grandes van a salir a protestar para que el Congreso haga algo acerca de esto de prohibir armamentos. O sea, la misma masa le va a pedir a gritos que se toque la Constitución de Estados Unidos. Porque si no se toca la Constitución de Estados Unidos, no se puede hacer absolutamente nada. Porque a los compradores y a los vendedores del armamento, la Constitución, la segunda enmienda les protege. Entonces, al tocar esto, van a tocar también algunos más enmiendas de la Constitución. Entre ellos está la primera enmienda. Pero hay algo muy secuaz, muy astuta que viene para confundir al pueblo de Dios. Por eso cuando si ustedes lean el conflicto de los siglos, el capítulo, coincidentemente el número 666, con mucho cuidado, dice los que estuvieron, déjame si lo encuentro rapidito. Amén. Sí, acá está. Dice, conforme vaya acercándose la tempestad, ahí hay como una clave para ir entendiendo. Dice, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Escuchen esto, e irán a engrosar las filas de la oposición. Escuchen, uniéndose con el mundo. O sea, esto no dice que se van a unir con el papado, que se van a unir con otro, sino se van a ir, dice, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Por eso nosotros no nos vamos a dar cuenta, mira, la conferencia, nosotros podemos protestar tantas cosas y decir que Ted Wilson, no, esos personajes están haciendo cosas y esto. Pero hay una cosa que nosotros no podemos hacer, que lo echen para afuera de la iglesia como organización, ¿no? Que lo echen para afuera. Eso no va a suceder nunca con ningún líder que está llevando la apostasía a toda la conferencia, o como diríamos, ¿no? No va a suceder. Como dijo el hermano Restrepo, creo que sí, él dijo que esto ya cayó, o sea, ya no hay vuelta para atrás. Entonces vuelvo atrás a la Constitución. Entonces, hay algo que está haciendo el papado con la unidad religiosa, que es también la libertad religiosa, que se están reuniendo, y es el ecumenismo. La libertad religiosa básicamente va a ser que nosotros, por ejemplo, creemos, ¿no?, que la ley está vigente, que los pentecostales creen que en el don de lenguas, que es hablar, tú sabes que unos idiomas que ningún ser humano lo conoce, o se revuelcan en el piso, o gritan y eso. Esa es su fe de ellos.
o los testigos de Jehová, que negando la divinidad de Cristo Jesús, o así, ¿no? Etcétera, etcétera, con todos los, o católicos que creen en sus imágenes y en la Virgen llorando y eso. Ahora, la libertad religiosa es que cada denominación religiosa puede creer en lo que ellos quieran. Y yo, por más que esté escrito en la Biblia, yo no puedo contradecirlos a ellos, porque eso sería como un ataque. Entonces ellos están planeando prohibir esa parte, no atacar a otra religión, su fe a otra denominación. O sea, el engaño va a venir muy secular, muy astuta, muy escondida, porque directamente si anularan la Constitución, la primera enmienda, mucha gente ellos serían desmantelados y mucha gente se opondrían, y aunque ni siquiera creen en el mensaje adventista, estarían opuestos, aunque ni siquiera entienden algunos versículos de la Biblia, estarían oponiéndose que por qué hacen eso. O sea, sería un caos, ¿no? Pero sí, el engaño viene muy astuta, muy escondida. Entonces, para eso están trabajando las matanzas y eso, para que puedan, como dije la última vez, van a restaurar la Constitución que da mucha libertad a los habitantes de este país, ¿no? Entonces hay que seguir orando para que el Espíritu Santo nos revele Amén. las cosas escondidas que están. Tú sabes, nosotros públicamente hablamos, pero la verdad, hermanos, que atrás en el secreto hay cosas que ni siquiera nos imaginamos que Satanás está por ejecutar. Pero nosotros, nuestra salvaguardia dice que es la santa palabra de Dios, y nosotros podemos escondernos ahí, podemos tener protección ahí. Entonces podemos estar con Cristo Jesús todos los días y no temer del futuro, ¿verdad? Amén. Adelante, hermano. Amén, hermano Raimundo. Muchas gracias. Qué tremendo, wow, increíble, ¿no? Y en eso tiene toda la razón, porque el enemigo de las almas anda trabajando arduamente, ¿ok? Buscando a quien devorar, como dice la palabra de Dios. Y sobre todo, yo creo que el enfoque del enemigo las 24 horas ha puesto sobre los escogidos del Señor. Aquellos que realmente le aman, aquellos que realmente guardan sus mandamientos y tienen la fe del Señor Jesús. Adelante, John Frank, ¿podrías aportar al respecto? Sí, hermano. Bueno, el tema que estaban hablando antes, porque tenemos que seguir con la misma línea que estábamos estudiando, ¿no? De boletín. Pero sí, un poco lo que están hablando acerca de la segunda enmienda. La segunda enmienda dice, aquí la busqué, dice: siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Entonces, el motivo por el cual los pioneros americanos, fundadores de la nación de los Estados Unidos, establecieron esta enmienda, está aquí claramente expresado, ¿no? Es para la seguridad de un Estado libre. O sea, acordémonos que en ese momento Estados Unidos, como Estado libre, como republicanismo, se erigía en contra de Europa, el papado, como la única nación en ese momento en que tenía libertad religiosa. Así que cuando ellos hablan de un Estado libre, están hablando de un Estado que garantiza la libertad religiosa, porque de todas las otras libertades que se gozan en Estados Unidos, libertad de prensa, libertad de pensamiento y otras libertades, están emparentadas con la libertad religiosa. Entonces, claro, al tratar pues el objetivo del papado y del diablo de echar por tierra esta nación, han estado haciendo un montón de trabajo los jesuitas por debajo. No sé si algunos habrán leído o tienen conocimiento del libro Los terroristas secretos. En ese libro se explica con mucha evidencia documental
que muchas de las cosas que han pasado en Estados Unidos, muchos de los desastres, de los ataques, de todas esas cosas, cambios que han habido en Estados Unidos, detrás han estado los jesuitas. Inclusive lo último que menciona el libro es la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, fue orquestado por los jesuitas, ¿no? Entonces cuando uno estudia esto a la luz de la Biblia, de la profecía, de lo que es Elena de White, inclusive de estos libros así, uno sabe que hay un objetivo secreto detrás de esta lucha contra el porte de armas, contra la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque indudablemente la única forma de establecer o de someter un Estado libre es someter a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque si los ciudadanos se pueden organizar en milicias con libertad de porte de armas, es muy difícil someter a una nación así. Acordémonos que no se nos olvide, el papado es un gobierno tiránico, es un gobierno monárquico y tiránico. Como dice el que te lo sirve, ellos son tolerantes cuando no pueden aplicar su verdadero carácter, su verdadero espíritu. Entonces, claro, ellos tienen una carita de aparente amor a la libertad porque no pueden hacer otra cosa, pero su espíritu, la historia que trae detrás de todo el papado es una historia de tiranía, de monarquía, tiranía, dictadura, pero eso solo puede prosperar en países donde no hay, donde sus ciudadanos no tienen libre porte de armas. O sea, por ejemplo, yo siempre que veo que reflexionan esto, reflexionan en mi país, en Venezuela. En Venezuela todos estamos, o sea, toda la población está sometida simplemente porque no tiene libertad de armas. Y todos estamos sometidos ante los delincuentes que se tienen armas ilegales pero las tienen, y el gobierno, y a la final el pueblo no puede hacer nada. Y se montan dictadores, se montan tipo de personas. ¿Por qué? Porque no hay forma de que el pueblo se libere de ello. Entonces, uno de los objetivos del papado, ¿me oyen? ¿Aló? Amén, amén. Uno de los objetivos del papado es eliminar estas libertades. Y aquí les quiero regalar una cita, que quizás seguramente la habrán leído ustedes, de Elena de White, hablando del tema de la profecía del fin. Esta que va a leer está en Testimonios, tomo 5, página 426, y dice así: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Entonces, aquí la profeta menciona que uno de los elementos que debemos ver en la profecía, en el cumplimiento profético, es que Estados Unidos iba a repudiar no solamente la primera enmienda que habla de la libertad religiosa. Miren que aquí dice: todo principio de su constitución como gobierno protestante, que es la parte de la libertad religiosa, y como gobierno republicano, que tiene que ver con las libertades civiles, una de las cuales es el libre porte de armas. Entonces, este resurgimiento así aparentemente casual de tantos ataques de armas que estamos viendo la opinión popular, y que como dice el hermano que habló, creo que era Miguel, que decía que iba a haber una marcha del pueblo exigiendo un cambio de las leyes, eso no es casualidad. Eso tiene todo el tinte de esa triple unión del espiritismo, la obra del diablo, y del papado. Tiene la mano metida allí. ¿Con qué objetivo? El objetivo de que Estados Unidos repudie esa parte de su principio constitucional como gobierno republicano. Y cuando ya dé ese paso, ya va a establecer un precedente. ¿Cuál es el precedente? Cuando el pueblo reclama y pide un cambio, son capaces hasta de cambiar las enmiendas a la Constitución. Y ya eso, al sentar ese precedente, ya cuando venga lo que ya nosotros esperamos, como dice la Elena de White, que el pueblo clame por una ley dominical y se modifique ahora en la otra enmienda, ya va a estar establecido un precedente, ya habrá una costumbre, ya habrá sido hecho a eso antes. Algo aparentemente bueno, que no afecta a ninguna religión, el cambio de la segunda enmienda, que la gente no tenga libre porte de armas,
pero establece un precedente porque se acerca a lo que a lo que nosotros estamos esperando. Y en ese sentido es lo mismo que digamos que estamos leyendo aquí en el boletín, ¿no? En el boletín, lo que vemos en lo que está describiendo aquí A.T. Jones es justamente cómo habían movimientos para justamente prohibir la libertad religiosa. Muy sutil, aparentemente muy sutil, pero con el objetivo de establecer un precedente. ¿Cuál es el precedente? Bueno, había una feria, como estábamos hablando, y en esa feria que estuve investigando estoy investigando en internet, y es una feria que se quería celebrar los 400 años del arribo de Colón a América. Y entonces en esa feria querían justamente que estuviese cerrada el día domingo, ¿no? Como reconocimiento al reposo. ¿Y cuál era el asunto? No era una ley que iba a atacar directamente a los cristianos, a los adventistas, pero sí una ley que estaba echando por tierra esa separación que debe existir de la Iglesia y el Estado. Era un paso hacia establecer la imagen de la bestia. Era un cambio de esa enmienda que establece que el Congreso no legislará ni a favor ni en contra del ejercicio libre de ninguna religión. Y por eso es que él lo menciona, pues porque ya él veía en esos eventos, como también lo veía el resto del pueblo, veía que ya se estaban dando los eventos tanto tiempo esperados, y los eventos de la profecía, pues, ¿no? Y eso es lo importante de esta historia, de este boletín. ¿Por qué? Porque en ese contexto, es lo que hablamos al principio, en ese contexto en el que vemos cómo se mueven todas las piezas, ¿no? Y cómo todas las piezas se van acercando a lo que dice la profecía, se hace más urgente para nosotros como el pueblo tener ese poder que hablamos al principio, el poder del Espíritu Santo, el poder de la presencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es lo único, hermanos, que nos va a dar la oportunidad, porque la oportunidad de vencer, de ser victoriosos, de ser fieles y de predicar su palabra. Porque el conocimiento por sí solo no santifica. Y el tener la verdad o el saber la verdad no nos va a dar nada para afrontar estas cosas. Yo siempre coloco el ejemplo, y ¿cuál es el ejemplo? Que yo coloco un ejemplo que ilustra esto, y es que ¿cuánta gente no sabe que fumar hace daño? ¿Cuánta gente no tiene conocimiento de los daños o del prejuicio que le hace fumar, o que le hace comer algún alimento? El médico, alguien enfermo va a un médico, el médico dice: usted tiene que dejar las carnes, tiene que dejar el cochino, tiene que dejar el azúcar, etcétera, si no se va a morir. Y la gente tiene conocimiento, pero ese conocimiento igual se regresa a su casa y sigue atado al vicio del cigarrillo o atado al vicio de la glotonería. Porque el conocimiento por sí solo no da el poder. Uno necesita saber, pero también está el poder, porque lo único que nos puede liberar de la esclavitud del pecado es el poder de Dios en Cristo Jesús, es el poder de Cristo, y ese es el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos, por un lado, saber lo que está pasando, saber lo que dice la profecía, pero también necesitamos, como dijo Jesús a los discípulos, recibir ese poder. Y eso debe ser, como en palabras de Jesús, que ya diríamos nosotros, hacerlo uno, es decir, aumentar el conocimiento sin dejar de lo otro, sin dejar de buscar y esperar el poder de Cristo. Amén. Amén. John Frank, muchas gracias, qué tremendo, muy profundo. Amén. Bueno, que Dios nos siga ayudando, ¿no? Hermano Restrepo, ¿nos puede aportar algo al respecto? Miguelito, yo tengo algo, si no está el hermano Restrepo, y siguiendo la línea de John Frank. Ahí está el hermano Restrepo. Sí, ahí está. Pero adelante, hermana, quiere hablar, no hay problema. Bueno, solamente algo que había salido, ha salido en 2 días, y lo voy a publicar en el WhatsApp, lo voy a poner en un ratito, y lo que estaba diciendo John Frank, los objetivos secretos que tienen el papado, y como dice en la página 2, creemos que los Estados Unidos como un país cristiano. Entonces, yo voy a poner esto para que ustedes puedan escuchar, que me pareció muy interesante, y por la movie que salió hace 2 días, ¿no? Y que se va a publicar y todo el mundo lo va a ver, sabiendo que el que está protagonizando esto es el Papa, y lo que él está diciendo. A ver si lo
si lo puedo... Hablo. Lo puedo poner. Va a tomar un segundo. Ya lo tenía listo. Aquí está. Que yo no sé, de que... Okay, aquí viene. Se vive con el acelerador puesto desde la mañana hasta la noche. Y eso arruina la salud mental, la salud espiritual y la salud física. Más aún, arruina y destruye la familia y por lo tanto la sociedad. El séptimo día descansó. Lo que los judíos tenían y tienen, ¿no es cierto?, los observantes, como sagrado, cumplir el Shabbat. El sábado se descansa, un día a la semana, al menos eso, para la gratuidad, para dar culto a Dios, para estar con la familia, para jugar, para hacer todas esas cosas. No somos máquinas. Did he realize how intimate this was going to look? Eso es lo que les quería compartir. Me parece tan increíble, interesante como él, claro que él está hablando del sábado y para él es prácticamente el domingo. Y como dice, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Yo lo que, hermano, no sé si el hermano Restrepo nos puede ayudar, pero yo quería saber, nosotros sabemos las leyes cómo entran a los Estados Unidos, empieza con un bill, el bill quiere decir que es la propuesta, eso tiene que ser aprobado por los republicanos y demócratas y después el presidente lo firma. ¿Cuál es el proceso de aprobar una ley? Hermano, bueno, antes de contestar esa pregunta, yo quería también seguir la línea de pensamiento del tema en cuestión que va unido y escuchen bien lo que voy a leer, que esto fue escrito, lo que voy a leer hace mucho tiempo y escuchen las palabras de este señor ahora, del Papa que lo llaman, y escuchen lo que voy a leer. Oiga esto. Que no se cierren en domingo las puertas de la Exposición Mundial Colombina, que se detengan todas las máquinas y se elimine el ruido en ese día a fin de que prevalezca la quietud como corresponde al Shabbat. Hermanos, ¿será acaso que este señor Francisco cogió eso de allá? Porque no estamos leyendo esto que acabo. Él no está diciendo esto que acabo de decir ahora, o lo estamos diciendo porque la hermana lo puso. Yo es primera vez que lo escucho, realmente. Yo es primera vez que escucho este audio. Pero esto está muy importante. Yo creo que está leyendo prácticamente las mismas palabras textuales cuando surge el tema en cuestión en este boletín, que querían unos abrir la feria en domingo, otros no, otros decían que la abrieran, pero que no hicieran ruido, que estuvieran tranquilos, que iban a acomodar un lugar para los que quisieran guardar el Shabbat, el domingo, que es el Shabbat, mejor dicho. O sea, mire cómo lo están adornando. Eso estaba en los tiempos de A.T. Jones, lo que sucedió en 1893, porque esto fue escrito. Y miren ahora, en el año 2018, cómo el Papa Francisco prácticamente textualmente dijo las mismas palabras. Yo iba a leer esto antes de escuchar lo que la hermana Brenda puso, pero cuando lo puso, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto que está ocurriendo aquí? Y es sencillamente que ahora, en cuanto a la Constitución, lógicamente, eso no es que hay muchas leyes, la ley dominical está escrita hace rato, está redactada hace rato, mis amados. Lo que pasa es, como dice la hermana Brenda, eso pasa un proceso que va primero a la Cámara y después al Senado. Y usted sabe que en una Cámara hay 50, en el Senado hay otros 50, pero no quiere decir que de un momento a otro, por eso es que legislan leyes, es en leyes. Pero la Constitución de los Estados Unidos ha sido cambiada y aunque en escrito no está cambiada, pero con los actos está siendo cambiada.
como estaba mencionando el hermano Miguel, allá en Bolivia, como en Polonia, están permitiendo que otras sectas religiosas no se reúnan o hagan, o de literatura como a nosotros, como en México también ha ocurrido y está ocurriendo. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Esto lo que me llama a mí la atención es lo siguiente. Primero, como el sábado santo de Jehová no lo están negando, pero lo están cambiando por el domingo, ¿ve? No, es lo mismo, el Shabbat es el domingo, ¿ve? O sea, le están cambiando el nombre. Y esto es muy importante porque a A.T. Jones, cuando fue a la corte, a él le dijeron, hermano, usted está abogando es por el sábado, ¿y qué tal si sería al revés? Que en vez de que cierren el domingo, cierren el sábado. ¿Usted aprobaría entonces esta ley? Y él dijo, no la aprobaría porque va en contra de la Constitución. En otras palabras, nosotros, ahora mismo si esto surgiera, nosotros tenemos que levantar la voz, tenemos que clamar, tenemos que defender la verdad del sábado. Y entonces si nos llevan a la corte, dice hermano Fernando, pero usted está quejando porque el domingo hay que obligados parar las máquinas, parar todo y guardar el domingo, que es el día del Shabbat. ¿Qué tal si cambiamos en vez del domingo, lo hacemos esta misma ley, pero para sábado? Entonces, si uno no está en el espíritu, no va a decir, sí, hermano, así es que debe ser. No, porque es igual, está violando la Constitución. Todos tenemos derecho. Por eso usted ve que hay iglesias satánicas. Por eso usted ve que hay un montón de loqueras por ahí, de iglesias y sectas y todo. Tiene el permiso, la aprobación de libertad de culto y libertad de expresión. Igual que los reporteros tienen libertad de expresión, pero lo mismo pasa ahora con Siria, cómo han callado a todos los reporteros, todo este exterminio de seres humanos que está ocurriendo allá, en todas partes, en Venezuela, cómo callan la voz de las personas que pueden hablar para que no hablen. Entonces están violando el principio de la Constitución que dice que que tenemos libertad de expresión. O sea, igual a los cristianos, que el hermano John Frank lo tocó, y esos están terroristas secretos, tremendo libro. Las Torres Gemelas, eso fue planificado por el gobierno de Estados Unidos, punto. ¿Y qué sucede? ¿Por qué lo crearon? No era por destruir las torres, por entonces implementar un derecho en contra de usted y de mí. ¿De qué? Ya entonces la libertad de expresión se iba a acabar. Ahora, si usted y yo estamos reunidos en un sitio y estamos hablando, Apocalipsis 13, y estamos denunciando a Estados Unidos y a la imagen de la bestia, estamos denunciando a Estados Unidos y hablando de las abominaciones que están ocurriendo en esta nación, podemos ser tildados de terroristas y podemos ir presos, ¿ves? Ya la libertad de expresión se acabó, ¿ves? Y ahora mismo nosotros por estos medios estamos hablando esto y sabemos que hay personas grabando y escuchando, lo van a escuchar la grabación. Y lógicamente hay infiltrados porque es un principio. Siempre va a haber infiltrados, siempre va a haber un Judas. ¿Ve? El campamento está infiltrado con multitud mixta. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente, que se nos va a cortar la libertad de expresión, que hoy, estamos a 16 de mayo, creo que es, o 17 del 2018, hoy mismo, esta libertad religiosa se nos puede acabar, que llegue en un momento u otro, nos cierren la cadena, ¿ves? Y punto. Y a mí peor aún, podemos ir a la corte por estar difamando del gobierno, por ser considerados terroristas. Entonces eso nos lleva a todas estas leyes. Por eso es que el hermano lo leyó en eventos de los últimos días también está. Hermano, cuando se adjure todo principio, la ley, cuando Estados Unidos abrogue todas estas leyes, entonces viene la ruina total para la nación americana. ¿Por qué? Precisamente porque ya esta nación, esto es historia, hermano, esta nación fue fundada con unos principios cristianos. Por eso es que todo el pueblo cristiano huyó de Europa y vino a América. Y por eso dicen God bless América, y vino a América, tierra de libertad religiosa. Aquí no era catolicismo, esto era protestante. Pero desde Ronald Reagan, cuando fue el presidente que más trabajó a favor de eso, tumbó el muro de Berlín, todas estas cosas con el Papa Juan Pablo II, vinieron y el Papa llegó a Estados Unidos, cosa que ni Harry Truman permitió que viniera. O sea, esto es un principio que ha estado ocurriendo año tras año y ahora, hermano, esto ya cogió ventaja. ¿Por qué? Porque, hermana Brenda, las leyes ya están
ya están redactadas. Lo que hay que hacer es ejecutarlas, ¿ve? Ejecutarlas. Cuando se ejecuta la ley, ahí es que hay que temer. Pero antes de que ejecute, tenemos un periodo, un leve corto tiempo de gracia para el cual podemos hablar. Hermano, escucha lo que voy a decir. Esta ley incluso aplica a los homosexuales. Ellos tienen su libertad de expresión, claro que sí. Pero escuchen, ellos tienen su libertad de expresión, pero usted y yo ya no podemos hablar en contra de ellos. Pero ellos sí pueden hablar en contra de nosotros los cristianos. ¿Sí se da cuenta, hermano? Cómo la ley la están tergiversando. Ellos, claro, como dije anteriormente, ellos pueden hacer lo que quieran, expresarse, porque es una libre comunidad, un país libre, entre comillas. Pero usted y yo, ¿nos podremos expresar libremente? No, porque cuando declaramos la Biblia, y la Biblia es solo la Biblia, pues entonces ahí tenemos ese problema. Por eso es que dice aquí el boletín. Reconocemos y nos alegramos por el hecho de que nuestro país sea y siempre lo haya sido una nación cristiana. En otras palabras, no puede ser una nación cristiana, porque va a ser una nación cristiana, pero no de libre pensamiento. Va a ser una nación cristiana, pero dictada por el papado y por todo el Concilio Mundial de Iglesia, que definitivamente por eso es que nosotros vamos a ser la secta aborrecida, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar en contra de todos estos principios. Pero definitivamente lo que más me impactó es que este señor, el Papa, dijo exactamente las mismas palabras que se dijeron en 1893, cuando sucedió este evento. O sea, la clave aquí, hermano, es para no alargar y quitarle más tiempo a los panelistas. Al hermano T. Jones le dijeron, entonces usted está en contra de que se cierre los domingos, pero entonces, ¿qué tal si cerramos el sábado? Digo, igual, lo pondría igualmente, porque es el principio de la libertad religiosa, que eso no se impone, hermano. Adelante. Amén. Ya, Brenda, ¿tenías alguna pregunta más o ya terminaste? No, apoyando lo que dice el hermano Restrepo, más claro no podría haber hecho. Eso, bueno, gracias. Qué tremendo, estuvo espectacular eso. Sabes que de todo este tema que se está tocando aquí con estos hermanos panelistas, muy tremendo, muy tremendo. ¿Y dónde es que podríamos encontrar en la Santa Palabra de Dios que Estados Unidos tiene que ver algo con todo esto, ¿no? Con lo que ha de venir? Pues para algunos de nuestros hermanos que quizás nunca han estudiado las profecías, la pueden encontrar en Apocalipsis 13:11. 13:11 hasta el 18, sí, hasta el 18. Entonces ahí se dan cuenta que la segunda vez a lo cual ellos están hablando, la encontramos en Apocalipsis 13:8. Bueno, es increíble lo que acaba de mencionar el hermano Restrepo, y realmente con el audio que tú acabas de poner, y está exactamente es lo que le dijeron a E.T. Jones en la segunda página que estamos leyendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esta pregunta culminamos, mis queridos hermanos, amigos. A mí lo que me llamó mucho la atención de estos boletines es de que cómo estos muchachos, E.T. Jones, abogaron para que no se pusiera esta ley, ¿no? Esa ley dominical, ¿no? Cómo es que ellos persistieron, ¿okay? Y todo lo contrario hoy en día, lo que está haciendo la Corporación Adventista, se andan juntando con ellos. Sí nos damos cuenta cómo es que están funcionando las cosas hoy en día. Por eso el hermano Restrepo, John Frank y todos los panelistas nos están diciendo que esto nos está llevando en el tiempo final, es el tiempo que estamos viendo. Realmente nosotros con nuestros ojos van a contemplar los eventos finales que han de venir. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Oscar, de esto? De que lo interesante, que a mí lo que me impactó fue que estos muchachos, a pesar de la edad que tenían, abogaron por esto, ¿no? Y tuvieron que viajar con Washington. Y pues ahí, ahí ellos estuvieron trabajando, ¿no? Y todo lo contrario que hoy en día hace la Corporación Adventista. ¿Qué opinarías al respecto, Oscar? Bueno, yo supongo
supongo, ¿no?, que fueron guiados, ¿no?, por el Espíritu de Dios. Incluso hay un libro al respecto, pero no fue de esta ocasión, sino en 1888, después del congreso que hubo en Minneapolis, estaban por implementar una ley dominical. Y hay un libro que ahora mismo no sé cuál es su título, en el cual habla todo lo que sucedió allí, ¿no? Cómo fue Jones a Washington, como tú bien has dicho, y él mismo explica cómo fue guiado por el Espíritu Santo a hablar y cómo esa ley fue tirada para atrás, ¿no? Yo creo que es importante este tema, estudiarlo y saberlo bien, porque como antes ha dicho el hermano Restrepo, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Y todo esto, como vemos que está aconteciendo y va a acontecer, ¿no? Yo creo que de la misma forma. Con el tema del ecumenismo, que antes se ha hablado y tal, hay algo que habla en la página 3 de este boletín, Jones, que dice así, si se me permite leerlo, fue una carta que escribió a un hermano, un tal Moon, que dice así, y estaba hablando sobre el tema de la apertura de la feria por interés de la Iglesia y los que precisamente querían hacer lo contrario, pero también por temas religiosos. Y se puede ver fácilmente que las razones que están dando para abrir la feria son precisamente las que se dieron para cerrarla. Siendo así, el que nos juntáramos con ellos significaría reconocer la legitimidad de la legislación y las razones que la sustentan, siendo que cada una de las razones va frontalmente en contra de todo aquello por lo que hemos estado luchando estos años en el Congreso. Eso indica claramente que no podemos poner ni una sola de nuestras peticiones juntamente con la de ellos. No podemos dar ni un solo paso con ellos. No podemos en modo alguno trabajar con ellos o conectarnos de la misma forma que sea con ellos, debido a la forma en que están manejando las razones que dan para abrir la feria. Habremos de mantener la posición de que esa legislación no es justa ni lo ha sido nunca. Por consiguiente, lo único que podemos hacer es mantener que la decisión se debiera revocar. La única posición que podemos tomar es que la parte del domingo de esa legislación debe ser derogada incondicionalmente. Lo que está hablando aquí Jones, vemos que en todo no está hablando bueno, sí que es religión, ¿no? Porque Cristo habló, ¿no?, de esa libertad y de esa separación de Estado y religión, ¿no? Es un principio bíblico, ¿no? Esa libertad. Y vemos como él no quería hacer lo que llamamos nosotros ahora ecumenismo con nadie. No se podía, él mismo lo había dicho, que no se podía juntar ni con unos ni con otros porque estaban en contra de esos argumentos. Y vemos ahora, por desgracia, cómo se ha juntado, por decirlo así, la corporación en tema de ecumenismo, ¿no? Pero también vemos que hay mucha gente que, aun estando en la corporación, está en contra de ello, ¿no? Y bueno, supongo que estos temas son... Recordemos que los primeros 5 temas de este boletín va sobre todo este tema, sobre esa ley dominical que se estaba implantando, sobre el tema de la feria y tal. Y supongo que sería bueno estudiarlos, porque merece la pena, ya que están aquí y ya que Ellen White hay una cita en la cual ella habla sobre este boletín, que la tengo aquí. Se ha dado instrucción para que emplee esos discursos suyos impresos en los boletines de la Asociación General de 1893, o sea, este boletín y el de 1897,
que contienen poderosos argumentos en relación con la validez de los testimonios y que sustentan el don de la profecía entre nosotros. Se me mostró que esos artículos serían de ayuda para muchos, y especialmente para aquellos recién llegados a la fe que no han estado familiarizados con nuestra historia como pueblo. Será para usted una bendición el leer de nuevo esos argumentos a los que dio forma el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo dio forma a estos argumentos. O sea, que es importante para nosotros que podamos conocer estos temas sobre de qué manera estaban intentando implementar esa ley de una manera o de otra, para que esté fresca en nuestras mentes y veamos, como hablábamos al principio, y comprendamos mejor los acontecimientos, ¿no? que están por sobrevenirnos, ¿no? Como decía. Sí, Esther. Amén. Muchas gracias. Tremendo, Miguelito, tenemos que terminar ya. Estamos bien tarde. Sí, okay. Nos pasamos. Bueno, okay. Oye, ¿cómo está esto? Es tremendo este tema. Yo pido disculpas a hermano Raimundo, John Frank, al hermano Restrepo, porque apenas estamos asimilando la otra pregunta. Pero yo creo que vamos a seguir estudiando estos temas increíbles. Que el Señor nos ayude a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que Dios los siga utilizando. Simplemente quiero leer algo muy, muy tremendo en la palabra de Dios, que se encuentra en Isaías, en el capítulo 56:2. Dice así: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. El día de reposo. El día de reposo para cada uno de nosotros que amamos y obedecemos al Señor es el día séptimo, el día sábado. Bueno, creo que con esto terminamos, Brenda. Muchas gracias. Quiero agradecerles a cada uno de mis queridos hermanos que estuvieron con nosotros en esta mañana tan glorioso, tan precioso. Y pues como todo, siempre hay un inicio, pero también hay un final. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Oramos, hermano Restrepo, nos podría llevar en oración y terminamos la temática de esta mañana. Buenos días, hermana Brenda. Antes que oren y perdone mi impertinencia, quisiera comentar algo de lo que están pasando, aunque estaban en el panel. Realmente, pues, no escuché todo el panel, pero según lo que hablaba mi esposo, pues, iba analizando. En cuanto a esto de la libertad religiosa por la Constitución, todo esto lo hemos visto aquí, lo hemos vivido aquí en Puerto Rico. A nivel mundial se ve, pero puedo hablar más acerca, pues, no de donde vivo. Aquí en Puerto Rico se están viendo muchas huelgas. Y miren lo irónico de esto, para que ustedes vean que a la hora de la verdad el gobierno, cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer, punto. Esto de libertad de expresión, todo es una falacia, es una mentira. Aquí en Puerto Rico, cuando va a haber una huelga de camiones, por la gasolina, por las universidades, por todo lo que sea, por la Autoridad de Energía Eléctrica, se anuncia la huelga y entonces el gobierno, ¿qué hace? Bueno, lo que hace es, miren esto, yo hasta me río, para garantizarle protección a los que están haciendo la huelga, vamos a poner policías. O sea, hagan la huelga, les vamos a poner policías. Y ustedes ven que llaman policías de todos los pueblos y eso es horrible. Entonces, ¿qué hacen? Cuando están estos policías ahí, esta gente va a alegar sus derechos. Claro que muchos se vuelven violentos, muchos de los que están alegando derechos. Estos policías cogen sus macanas y eso le están dando golpes hasta el gato si se asoma. Es una cosa espantosa, no sé si han visto esto aquí. Y a la hora de la verdad, mis amados, ellos permiten, el gobierno permite, miren qué trampa, permite que se haga la huelga. Pero ¿saben qué? A la hora, te escuchamos, hiciste tu inquietud, tu molestia, te ofrecimos protección, pero a la hora de la verdad, nosotros somos el gobierno, la autoridad, y nosotros somos los que vamos a decidir qué se va a hacer. Hermanos, aquí ha habido huelga de toda clase, pero ¿saben qué es lo más
más irónico, que el gobierno a la hora de la verdad hace lo que él quiere. Aquí se ha jugado con las pensiones, aquí se ha hecho de todo con el pueblo puertorriqueño, al punto que ha habido un éxodo masivo de puertorriqueños a los Estados Unidos, porque la situación, las huelgas y todo no arreglan nada, esto es una trampa, lógicamente. En esto de los homosexuales quiero hablar, porque se está hablando también de los derechos humanos, que realmente no existen hoy. No nos metamos mentiras que no están existiendo hoy. Esto es solo que una falacia, un engaño, como para calmarnos. Pero es bien delicado en esto de los homosexuales. ¿Por qué? Porque nosotros como adventistas, como pueblo, y esto es más serio de lo que pensamos, nosotros como adventistas del séptimo día, estamos reclamando y vamos hasta dar nuestras vidas porque se guarde ¿qué? El sábado, porque fue que Dios instituyó el sábado. Entonces, ¿qué sucede? Esa es nuestra forma de pensar y así lo entendemos. Entonces, ¿qué sucede? Que los homosexuales también tienen derechos, porque son humanos como usted y como yo. Digo, supuestamente tienen derecho, valga la aclaración. Ellos pueden decir, porque si tú quieres casarte como mujer con un hombre, yo te respeto. Si tú quieres casarte como hombre, con una mujer con hombre, también te respetamos. Entonces tienes que respetar. Y si tú quieres guardar el sábado, también te lo respetamos. Pues entonces tú tienes que respetar que nosotros queremos que se nos respete nuestro género, de hombre con hombre y mujer con mujer. Hermanos, eso es cierto. O sea, si queremos que se nos respete el que se case hombre con hombre, digo hombre con mujer y mujer con hombre, y que guardemos el sábado y vamos a reclamar por eso, pues ellos tienen los mismos derechos, entre comillas. Por eso esto es más serio de lo que pensamos, porque la humanidad, acuérdense que la humanidad es mucha, y los cristianos genuinos, guardadores de las grandes verdades, somos una minoría. Entonces, ¿qué van a decir ellos? Sí, ustedes tienen que guardar el sábado, pero entonces tienen que respetar el que los demás quieran ser homosexuales o lo que sea. Entonces, ahí es que viene todo. En cuestión de las comunicaciones que estaban hablando también, como fue en Venezuela, estos periodistas que los sacaron, cerraron, que el hermano John Frank sabe que muchas, se sabe que muchas emisoras en Venezuela, no se oye algo. Muchas emisoras en Venezuela las cerraron y a muchos periodistas les quisieron callar la boca como lo mundial. Hay periodistas que han perdido sus trabajos por denunciar estas cosas que están pasando. Mis hermanos, esto es más serio de lo que pensamos. O sea, nuestra libertad de conciencia es una falacia, es una mentira, ya no es lo que era. El protestantismo que hubo en los Estados Unidos murió hace rato, se está permitiendo de todo. Por eso son las crisis que están llegando, avisándonos que ya esto se está acabando, que tenemos que trabajar mientras el día dura. Que Dios les bendiga, hermana Brenda, gracias. Amén, hermana Sonia, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. El hermano Restrepo, no sé si nos podría llevar en oración y terminamos, por favor. Amén. Me gustaría más bien, yo puedo orar, pero me gustaría si uno de los invitados de España pudiera uno de ellos orar, ya que tenemos el privilegio de tenerlos con nosotros. Adelante. Amén. Claro que sí. John Frank, ¿nos podrías llevar en oración, por favor? Oremos. Amén. Querido Padre, bueno, en el alto cielo, damos gracias una vez más por esta oportunidad de compartir todos juntos como hermanos y compartir tu palabra. ¿Aló, me oyen? Amén. Se oye lejos, hermano. Querido Padre que moras en el alto cielo, una vez más queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de compartir como hermanos y de mostrar, Señor, cómo estas cosas que tú estás presentando o permitiendo que se den en el mundo, la podamos entender, compartir todos juntos, advertirnos de que el tiempo está muy cerca. Amén. Ayúdanos sobre todo
en estos boletines que estábamos estudiando, a comprender el mensaje que necesitamos para recibir ese poder que nos podrá ayudar a mantener firmes ante las cosas que ya están llegando, que ya están a la vuelta de la esquina, que ya nos van a sobrecoger de forma inmediata. Ayúdanos a que entendamos que no solo necesitamos saber la verdad y predicar la verdad, sino que también necesitamos el poder del Santo Espíritu para poder guardar tus mandamientos y para poder permanecer firmes y fieles aunque se desplomen los cielos. Amén. Te pido especialmente por todos los hermanos que escuchan esta cadena, para que tú seas con ellos, Señor, y cada vez que se unan y escuchen más, realmente podamos todos entender estas cosas que están sucediendo y entender la necesidad de cada uno de consagrarnos a ti, buscarte en oración, en meditación, en arrepentimiento, para recibir, Señor, esa unidad que nos va a dar tu poder espiritual, el poder del Santo Espíritu. También te pido especialmente por Brenda y por todos los predicadores, por todos los que están allí en la dirección de este ministerio, para que seas con ellos, Señor, y los dirijas, y que realmente, así como han ido haciendo, sigan siendo dirigidos por ti, sigan siendo llevados a que estos mensajes del 1888, que es la esencia de la verdad del tercer ángel que necesitamos, sigan dándole esa prioridad que le han estado dando, sigan instrumentos en tus manos para que muchos almas que escuchan vuelquen sus ojos a este mensaje y podamos realmente nosotros, como descendientes de nuestros antepasados espirituales, ser vencedores donde nuestros pioneros fracasaron. Poder tomar esa verdad y llevarla a buen término, llevar el mensaje del tercer ángel, como tú lo diste, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, llevarla en alto, no solo entre nosotros como hermanos adventistas, sino como tú deseas, al mundo entero. Ayúdanos, que tu voluntad y tu misericordia, a que seamos parte de ellos. No tomes en cuenta nuestros pecados, nuestras debilidades, sino límpianos. Amén. Y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Que con esto terminamos. Muchas gracias para todos aquellos que nos escucharon, mis queridos hermanos que estuvieron en el panel. Que Dios los siga utilizando y bendiciendo, especialmente en este hermoso día. Que Dios los bendiga. Hacen un feliz sábado a cada uno de ustedes. Amén, amén. Miguelito, creo que mañana entramos a las 8, ¿no? Con la segunda parte, como dijo Oscarito, para terminar ese boletín. Los hermanos están invitados. También otro grupito de hermanos estará con nosotros también en el panel. Amén, amén. Amén. Seguimos estudiando. Vamos a poner en el grupo hermano el boletín número 2 para que ustedes también puedan seguir la línea que estamos nosotros llevando y para que todos se puedan envolver un poquito más y más en estos boletines, ¿no?